Hola, soy Michelle. Bueno, el libro que yo leí es de Gabriel García Márquez y se llama Noticia de un secuestro. Yo me enfoqué más en el tema del narcotráfico y más que nada como los secuestros que de extorsión y ese tipo. Pero este libro sí se enfoca en los secuestros, pero más como políticamente. Es que relata secuestros que ocurrieron en Colombia cuando estaba Pablo Escobar en todo lo del narcotráfico y más que nada secuestraba a estas personas para poder tener un arreglo político. Entonces las personas que secuestraba eran o periodistas o de medios o hijos de políticos y lo que me llamó la atención de este libro cuando estuve buscando y estuve viendo reseñas y todo fue que decía que te contaba lo que ellos vivieron estando encerrados y así. Eh, pero ya leyéndolo es un poquito extraño porque yo esperaba algo diferente de... O sea, al principio sí te cuentan que era feo la manera en que los tenían, en dónde los tenían y cómo vivían. Y sí vivieron mucho tiempo como encerrados. Creo que lo máximo que vivió uno de ellos fue como, no sé, 100, 110 días, algo así. Y sí te cuentan que al principio se sienten desganados, están eh, deprimidos, no quieren comer, todo está feo pues porque no estás acostumbrado a vivir en esas condiciones. Pero conforme va avanzando el libro, te das cuenta que les daban como ciertos privilegios, o sea, los trataban bien, porque por ejemplo, a diferencia de el secuestro que yo he visto aquí en México, o del que el que al menos yo tengo conocimiento, es que pues los secuestran, los tienen amarrados, los tienen con vendas, los golpean, así yo creo que es más feo, pero también los tienen creo por un tiempo más corto. Y aquí en el libro los mismos rehenes se hicieron hasta amigos de los que los cuidaban, pero porque era una red única, o sea, todos eran mmm, como 9 personas secuestradas aquí en el libro, pero todas eran por la misma organización de Pablo Escobar. Entonces los tenían que tratar bien porque, él era una persona que sí tenía como cierta moral, entonces decía, solamente los quiero, o sea, los tengo cautivos para un bien más grande. Entonces no tengo por qué hacerles daño, no es contra ellos. Y por eso trataba de tenerlos como más, o sea, saludables, y les daba de comer, les daba ropa, les decía que si necesitaban algo, o alguna cosa, más que nada las mujeres, si necesitaban, no sé, cepillo de dientes o jabón y cosas así, que se los pidieran y ellos les daban suministros y así. Tenían su baño, o sea, sí vivían, por ejemplo, en un cuarto vivían solo 3 mujeres, pero aparte, dentro del mismo cuarto, habían como 3 o 4 personas, bueno, como cuidadores ahí, pues vigilándola siempre. Y era un cuarto que era como, estaba chiquito porque nada más cabían 2 camas. Entonces, sí son condiciones de vida que no estás acostumbrado y llegas y te privan de todo eso. Pero después les empezaron, o sea, les dieron una televisión, les dieron radio para que estuvieran como viendo lo que pasaba, porque también en el libro se habla de la política, de, o sea, lo que querían era que Pablo Escobar se diera, o sea, se entregara y admitiera crímenes, porque en realidad la policía no tenía nada contra él, porque él nunca admitía nada. Entonces, su idea de ellos era que se entregara y, y declarara sus crímenes, pero lo que él decía era que no podía hacer eso porque estaba lo de la extradición a Estados Unidos, entonces eso no lo quería porque pues prefieres una cárcel en el lugar donde vives y tienes control, puedes tener un control,
a que te extraditen a Estados Unidos y no tengas control sobre nada, pierdes todos tus privilegios. Entonces lo que él pedía y demandaba era que no estuviera esa extradición, que hubiera protección para su familia y para él, porque podían matarlo en la cárcel, y también que encarcelaran a ciertos policías que él mencionaba que habían matado a varios como de sus seguidores, pero que no estaban en ese momento como activos, o sea, no participaban activamente así matando personas, porque también la policía de Colombia sí hacía como redadas o cosas así, hacía lugares nada más al azar y decían, no, pues tú estás con Pablo Escobar, entonces te arrestamos y te torturamos hasta que nos digas algo, y si no, a lo mejor y mueres en la tortura. También por parte del gobierno eso ya estaba más allá. Entonces era lo que le molestaba a él y quería que esos policías tuvieran como rindieran cuentas a la justicia. Entonces esas eran sus demandas, aparte de que dejaran de hacer esas redadas, porque en una de esas podía que sí les tocara una casa donde estaba alguno de los secuestrados o estaba él o alguno de sus familiares. Entonces querían también que dejaran de hacer eso. Se centra mucho también o sea, en esa parte de la política porque, por ejemplo, el esposo de una de las que estaba secuestrada eh, era como político, o sea, sí tenía conexiones con el presidente, con el secretario de seguridad y así, varias conexiones que sí eran pues grandes. Entonces, él se empieza a mover y a pedir favores y todo, pero en sí no pueden hacer nada, porque pues es por ley, y él se sentía como muy impotente al no poder hacer nada, y por su parte entonces empezó a buscar, y de hecho él buscó hablar directamente con Pablo Escobar, o sea, pidió como una audiencia con él, intentando hacer contactos con personas que lo conocieran para ver si podía reunirse con él. Al fin y al cabo nunca lo hizo, porque Pablo era muy le preocupaba mucho su seguridad, entonces decía, no, pues a lo mejor y trae un rastreador y pues no lo voy a saber y van a saber dónde estoy, entonces no. Y pero es interesante ver cómo hasta un cierto nivel se tienen como respeto, porque así como digo, que nunca los trataron mal, o sea, nunca les pegaron, nunca se vio, al menos en el libro, que les pegaran. Y todas estas historias que están aquí son vivencias de ellos, o sea, las contaron. Y los que no, los que murieron, pues, porque hay algunos que sí asesinaron, eh, supieron su historia por diarios que dejaron o por relatos que le contaron a otra persona y así, antes de su muerte. Pero en todo lo que cuentan jamás les pegaron, no los maltrataban, o sea, sí les hablaban feo, pero era como por amenaza para tenerlos controlados, pero de ahí en fuera era un trato hasta eso un poco digno en comparación a lo que escuchas en México. Yo personalmente eh, tuve un familiar que secuestraron y cuando regresó, o sea, nos contó más o menos y sí, o sea, lo ves y dices, o sea, tenía golpes, tenía las manos fracturadas y así, o sea, lo trataban muy mal. Y también nos decía que, o sea, ni siquiera estaban en un como lugar o edificio, estaban así como en un terreno como baldío y que lo tenían en el suelo y ahí nada más. Entonces, hasta ese punto se ve, bueno, a mi familiar lo querían pues nada más por el dinero, ¿no? Para extorsión, para el dinero. El propósito de Pablo sí era más político, entonces tenía que tratarlos bien, porque si no, no le iban a dar lo que quería. Pero aún así, la moral que tenía ese hombre a comparación de las personas que ahorita están en México extorsionando a todo el mundo es muy diferente. Porque incluso en el libro menciona, ya casi al final, a un padre, sí era un padre, que era como muy adorado ahí en Medellín,
por todos, porque o sea, era como un santo, o sea, todos lo consideraban como un santo. Y de hecho, después, en una entrevista que le hicieron, bueno, él dijo de, no, pues Pablo, entrégate a las autoridades, haz un bien, intenta hacer la paz aquí en España. Y o sea, incluso él se sintió mal porque me di cuenta que habían muchos como católicos que estaban muy apegados a la religión. Entonces, incluso sus seguidores de él decían, no, pues sí, hicimos mucho daño y así. Como que se me hizo raro, es que no soy una persona muy apegada a la religión, pero se me hace sorprendente cómo puedes llegar a esas personas por medio de una religión. Entonces, ver como él, a pesar de todos los que le decían, no, pues ten piedad, y así, no la tenía, no se ponía a pensar. Pero llega este padre y lo dice, y incluso el padre lo va a ver, y sí lo deja irlo a ver, y habla con él, y le dice, o sea, toma en cuenta que las peticiones que estás haciendo, pues no todas se pueden hacer, políticamente no se pueden hacer. Entonces ya le ayudó como a pedir otras cosas o a bajarle a ciertas cosas que no se podían realizar. Y ya después de todo eso, el padre regresó con nuevas peticiones y algunas sí se aprobaron y dejaron ir a los rehenes que todavía tenían. Al final del libro no te dice qué pasó después, nada más te dice que pues regresaron y se empezaron a implementar las políticas porque al parecer querían hacer una cárcel especial como para él, porque habían aceptado que no lo iban a extraditar, pero que se iba a cumplir pues toda su sentencia ahí. Y como no lo podían tener con los mismos rehenes porque había peligro de que pues lo mataran o lo lastimaran o algo, entonces hicieron una prisión aparte. Y nada más cuenta eso, no, ni siquiera cuenta cuando lo iban a encerrar ni nada, o cuando lo mataron, nada de eso. Pero hasta eso también hubo diálogo entre las personas que estaban pues privadas de su libertad. Estaban una mujer que tenía un carácter fuerte, entonces le dijo a uno de los que la cuidaban que ella quería hablar con él, y él le dijo, le puede entregar una carta suya. Entonces ella le escribió una carta diciéndole pues lo indignada que estaba y así, pero a la vez le agradecía que lo hubieran tratado bien, porque aceptaba que, o sea, todo lo que ella pedía sí se lo daban. Por ejemplo, ella fumaba mucho, entonces le daban como una cajetilla de cigarros al día. Tenía la televisión, la radio, tenía lo de limpieza, bueno, para aseo personal, y tenía ropa. Lo único que no podía era salir del cuarto en el que estaba. A veces sí salía porque el doctor fue a checarlo y resultó que tenía como atrofia muscular por estar todo el tiempo sentada. Entonces le recomendó que caminara al menos 1 hora al día y salía en las noches a caminar. Ya llegaba un punto en el que su cuidador nada más la veía y ella podía caminar por donde quisiera. Pero, o sea, lo que me sorprendió más del libro fue el trato que hubo de parte de los secuestradores hacia esas personas, porque se creó incluso como un vínculo entre ellos y fue muy extraño. Está muy muy interesante el libro, de verdad sí me piqué y sí lo recomiendo, pero es muy interesante el tipo de secuestro que es como político, que necesitas algo y la persona que lo está haciendo, que tiene una mentalidad más grande, o sea, que no es por maldad, sino que lo hace por una razón, un beneficio para él. Y yo creo que ya es todo lo que puedo decir del libro.